Vamos a comenzar en oración, amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza. Agradecemos tu amor, tu misericordia y agradecemos la oportunidad que nos das, Señor, de venir a este lugar, de congregarnos, Padre, como dice tu palabra, de venir a interactuar los unos con los otros, como la iglesia de Cristo que somos ahora. Te pedimos, Padre, que obres en nuestra vida, que obres en nuestro corazón primeramente, que seamos transformados y edificados por tu palabra cada día más, en especial en esta mañana. Que sea tu palabra transformadora la que llegue a nuestro corazón por medio de tu Santo Espíritu y que sea palabra que proviene de tu sabiduría, que proviene por medio de tu Santo Espíritu, y no palabra de sabiduría humana, Dios Todopoderoso. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, para ser edificados por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Libro de Efesios, capítulo 4, versículos 7 al 16, estudiamos en esta mañana. Amén. Efesios 4, versículos 7 al 16, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Efesios, ¿ya lo tienen? Efesios 4, del 7 al 16, dice así la palabra de Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió es que asimismo también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Al que descendió el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén, gloria a Dios. Entonces, hemos venido estudiando este libro de Efesios. En nuestro capítulo anterior, en nuestra sesión anterior, la enseñanza que estaba enfocada en los versículos del 1 al 6, hablaba de esa unidad de la iglesia, ¿sí? Que ahora somos un solo cuerpo, ¿cierto? Que estamos en un solo espíritu, el Espíritu Santo, que tenemos una sola fe, que es Cristo, y que tenemos un solo Señor y Salvador, Jesucristo, amén, y un solo Dios, Dios Padre, amén. Entonces, el apóstol Pablo nos enseñaba que la iglesia era llamada a vivir en humildad también, ¿sí? Con mansedumbre y paciencia. Humildad, mansedumbre y paciencia era lo que veíamos como el Señor quiere que vivamos nosotros, como seamos nosotros, que interactuemos los unos a los otros de esa manera, ¿no? Con humildad, porque no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, y que veamos a los demás como mayores que nosotros. Con mansedumbre, que sin importar si el hermano nos mira mal por X o Y motivo, pues que no guardemos eso en el corazón, porque a veces no es que ni siquiera que nos mire mal, a veces es que cada uno está como, digo yo, como ensimismado, es decir, como que pensando en los problemas, en las situaciones, y no se percata por quién está alrededor, y tal vez pasa por el lado de uno y uno ni le para bolas ni nada, ni mira, está mirando, pensando, tal vez con cara de limón agrio,
Y llega ahí, ese momento en que se encuentra alguien y después dice, no, es que me miró mal, no sé qué, me miró rayado. Y se llena eso en el corazón. Se queda eso en el corazón y es lo que el Señor dice que no, que debemos perdonar, que, o sea, uno no sabe con la sed que otro bebe, dice, ¿cierto? O sea, uno no sabe cuál es el problema porque está pasando el hermano y llegó con limón agrio y a veces nos cargamos nosotros en nuestro corazón por esas situaciones. Y que el Señor, bueno, y todo eso nos debe enseñar, ¿no? Porque de eso se trata el congregarnos, de interactuar los unos con los otros, de que nuestro carácter vaya siendo pulido. Y debemos aprender a dejar que esa pulición, que esa lija, que esa interacción con los demás, pues nos siga formando. Y con paciencia, ¿no? Porque muchas veces nosotros, hablando de la paciencia, queremos todo ya, queremos que las cosas se hagan a nuestro modo, que en nuestro tiempo, pero no. Es en los tiempos del Señor, del modo del Señor y todo para la gloria de Dios. Dice que guardando la unidad en el Espíritu Santo, que es el vínculo de la paz. Es decir, que Dios diseñó una iglesia no dividida, sino una iglesia con un cuerpo unido. Que decíamos que todos somos miembros del cuerpo. En el cuerpo tenemos brazos, tenemos el tronco, las piernas, los brazos, las manos, los dedos, las uñas. Y uno que otro por ahí mugre en la uña, ¿no? Que eso es, a veces hay, ¿no? Pero este es del cuerpo de Cristo, amén. Ahora en este nuevo pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo da un paso más profundo, ¿no? No solo debemos de estar unidos, sino que también cada creyente debe crecer, ¿sí? No crecer en estatura física, sino en estatura, en el cuerpo de Cristo y en la estatura del Señor Jesucristo, ¿sí? Es decir, madurar y funcionar dentro del cuerpo de Cristo, es decir, actuar, obrar, o sea, hacerle caso al Señor, ser obedientes y hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Por eso Él nos ha dado dones que hemos recibido. Y en esos dones hay talentos y en medio de todas esas cosas hay cosas que el Señor pues, ha puesto en nuestra vida para que las usemos para nuestro beneficio, ¿cierto? No, que las usemos para la gloria de Dios, que las usemos para el beneficio de Dios y para el beneficio de la iglesia. Porque la unidad, si no hay crecimiento, eso produce estancamiento. ¿Sí? Si no crecemos espiritualmente, nos estancamos y no vamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Pero la unidad con madurez produce edificación. Si dejamos y crecemos y nos concentramos en lo que el Señor quiere que nos concentremos, pues nos vamos edificando y vamos avanzando en los caminos del Señor. Entonces todo cristiano tiene dones, ¿verdad? La pregunta es si los usamos para la gloria de Dios. Entonces, esto que vamos a estudiar hoy nos debe confrontar a la verdad, que si fuimos llamados por el Señor, entonces debemos actuar por el Señor, porque no somos llamados solo a asistir a la iglesia, ¿sí? Sino ser parte activa del cuerpo de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere que seamos. Amén. Entonces, todo creyente, no hay nadie, todo creyente, estoy solo, todo creyente ha recibido dones para la gracia de Cristo. Leamos nuevamente el versículo 7 de Efesios. Dice, pero a cada uno de nosotros, ¿cierto? Todo creyente, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sí? Entonces la expresión a cada uno es clave, no hay excepción. ¿Sí? Todo verdadero creyente tiene dones espirituales. Amén. Entonces hay cristianos que creen que su don es sentarse, el ministerio de la silla, o sentarse a oír los sermones. No, estamos equivocados porque los dones no son opcionales y son parte esencial de la vida cristiana. ¿Sí? Y no hay dones de sentarse en la silla, sino dones de ser miembro del cuerpo de Cristo. Y al ser miembro del cuerpo de Cristo, eso va en concordancia con las acciones que debemos tener. O sea, Dios lo dio como un propósito para servir dentro del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, por favor, capítulo 12.
Primera de Corintios 12, versículo 7. Amén. Dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, es decir, cuando creemos en el Señor Jesucristo, amén, viene a morar en nosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo mora en nuestro ser. Y eso no es solamente por morar, sino que se manifiesta el Espíritu Santo para provecho nuestro, porque nos enriquecemos espiritualmente, y también para la gloria de Dios. Amén. Y el versículo 11, de ahí mismo dice, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como quiere. Ahorita más adelante vamos a ver todos esos dones, pero todos los dones, todos los talentos es para la gloria de Dios. O sea, aquí entendemos dos verdades. Los dones son por gracia, no por mérito, no porque uno quiere, no porque uno los pide, no porque uno se cree tan espectacular que merece recibir más dones y le pida a Dios que le dé dones. No, es como Dios quiere darlos. El Espíritu Santo los reparte como Él quiere, ¿sí? No quiere decir que no tengamos dones. Todos tenemos dones, lo dice la palabra. Si los tenemos, a veces no nos damos cuenta o no los usamos o lo ignoramos. La pregunta es si los estamos usando o los tenemos guardados en el bolsillo, ¿sí? Como en Mateo 25. Vamos a Mateo, que ese es un gran ejemplo de esos dones. Mateo 25, versículo 14 al 30. San Mateo 25, 14 al 30. Mateo 25, ahí, versículo 14 al 30. Amén. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero al que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Tu señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Por tanto, habías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues del talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, tremenda esta parábola de los talentos, ¿cierto? Y Dios nos va a pedir cuentas por lo que nos entregó, por los talentos, por los dones, por todo, porque el Señor nos ha entregado a cada uno, sean dones espirituales, talentos, capacidades, recursos, oportunidades, responsabilidades de las cuales tenemos que dar cuenta delante del Señor. Dones espirituales que vienen del Espíritu Santo para edificación espiritual, ¿cierto? Para interactuar unos con los otros y que por medio de esos dones crezcamos todos espiritualmente. Y talentos, como en la parábola, conceptos, digamos, de lo que el Señor pone en nosotros. Digamos que en la parábola, cuando habla de talentos, no era que eran tal vez, sino eso realmente era un dinero físico. Y no era cualquier cosa, un talento equivalía como a 30 kilos de plata, algo así. Y eso era una fortuna. Así fuera uno, era de gran precio. Y dice que este hombre los había entregado y que se había ido. Y si comparamos eso con nuestra vida, el Señor nos ha dado talentos impresionantes. Y no cualquier cosa. Dios nos va a pedir cuenta por todo lo que nos entregó, incluyendo la gran comisión. Porque esa gran comisión de predicar el Evangelio nos ha dado el Señor esa responsabilidad y debemos honrar al Señor con eso. Y nos ha dado talentos, y hablando del talento de cada persona, que a veces es para la música o para hablar. O sea, no es de eso de hablar o como desenvolverse, no es para los negocios de la vida secular. No es para que yo tengo buena labia, entonces hablo de las riquezas o de otras cosas y atraigo a la gente para que haga el negocio, me compre el producto que vendo. No, es para la gloria de Dios. No ser charlatanes hablando de las riquezas de esta tierra para atraer personas a las congregaciones, no, sino para traer al perdido al camino del Señor Jesucristo que nos lleva al reino de los cielos. Ese es el propósito principal. Y en medio de eso está la gran comisión, que es una misión que tenemos en común todos los creyentes. Amén. Todos los creyentes tenemos esa misión de predicar el Evangelio. ¿Sí? Y todo lo que nos ha dado debe ser bien usado para la gloria del Señor. Y Él tiene su propósito con los dones que nos ha dado, con los dones que Él ha permitido, con los talentos, con muchas cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos y que muchas veces por nuestro corazón a veces duro, por nuestros pensamientos o el amor a las cosas de este mundo, no los usamos para la gloria de Dios, sino que venimos usándolo tal vez para nuestro beneficio, pero el Señor quiere que todo lo usemos para el Señor. Porque si uno es bueno para hablar, puedes hablar del Señor, predicar el Evangelio y de esa manera traer más personas al cuerpo de Cristo. En el versículo 8 de Efesios, nuevamente Efesios 4:8, dice que Cristo derrotó a sus enemigos y derramó dones sobre la iglesia. Efesios 4:8. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, este versículo muestra una imagen victoriosa. Cristo no solo murió, sino que Él venció, resucitó, ascendió y repartió dones a nosotros, a la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, Cristo después de vencer, repartió el botín de guerra. ¿Sí? El botín de guerra son todos esos dones que nos ha dado. Leamos ahí Colosenses, por favor, unas hojitas más adelante. Colosenses capítulo 2. Verso 13 y 15. Amén. Colosenses 2, 13 al 15.
Amén. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz. Amén. Entonces dice que, dice que anulando el acta de decretos. ¿Sí? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, y Él perdonó nuestros pecados. Y vemos ahí que es eso, o sea, y dice que Él venció, dice, despojando a los principados potestades, los exhibió públicamente, porque Él triunfó en la cruz, amén. Y en Hechos 1:8, con ese triunfo, Hechos 1:8 dice que con ese triunfo nos iba a dar poder. Amén. Amén. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ojo porque, claro, primero Él venció en la cruz, ¿cierto? Dice que exhibió públicamente, triunfó, anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros, y en Hechos 1:8 dice que íbamos a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Y entonces, claro, eh, y, y ese poder son esos dones, esos talentos que el Señor nos ha dado, pero es para la gloria de Dios. Y dice que me seréis testigos en Jerusalén. Entonces, cuando dice testigos, ahí también hace parte de la gran comisión de predicar el Evangelio, esa misión que tenemos cada uno de los creyentes. Amén. Y después en Hechos 2, en ese capítulo, no lo vamos a leer todo, pero ahí habla que vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿cierto? Y entonces vino el derramamiento de la gracia del Señor, del Espíritu Santo en ellos, y tuvo esa capacidad de la iglesia de predicar el Evangelio. Ahí fue, eso se desenvolvió en que el primer discurso de Pedro, ¿cierto? Y con ese primer discurso de Pedro dice que se convirtieron 3,000 personas. ¿Sí? Y entonces dice que aquel día como 3,000 personas se añadieron al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con eso? Que la iglesia recibió el poder, pero igual se predicó, porque ahí dice que el apóstol Pedro predicó y se convirtieron muchos, pero se quedaron ahí, todavía seguían en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó después? Que como no predicaban, vino la persecución. Ahí en Hechos 8:4 que estaba la iglesia creció, predicaban el Evangelio, dice que tenían todas las cosas en común, que estaban ahí como en valle de comodidad, pero el Señor, ¿qué les había dicho? En Hechos 1:8 les había dicho, pero me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y ellos dónde estaban en ese momento? En Jerusalén solamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Vino Hechos 8. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, claro, dice que tuvo que venir esa persecución para que la iglesia fuera esparcida y que de eso cumplieran esa misión de predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces acá arriba el título de ese dice predicación del Evangelio en Samaria. Claro, todos fueron esparcidos y se empezó a predicar el Evangelio por donde estaba esparcida la iglesia. Entonces fue un método que usó el Señor para que la iglesia hiciera o cumpliera con esa misión.
Entonces, Dios nos dio el poder para predicar. Nosotros primeramente predicamos con el buen testimonio que damos. Esa es nuestra primera forma de predicar, porque debemos dar buen testimonio ¿dónde? En la iglesia, en todo lado. Porque aquí ponemos cara de ángeles, nos vestimos bonitos, venimos con la mejor sonrisa y saludamos y abrazamos a todos. Pero ¿cómo nos comportamos el resto del tiempo? En el trancón, o en el Transmilenio, en las multitudes, con las personas en el trabajo, cómo hablamos, cómo reaccionamos, cómo actuamos o respondemos en medio de las dificultades, o en medio de la presión, o en medio de alguna cosa que para nuestros ojos se vea como mal, o sea, que alguien nos habla feo o que mienten acerca de nosotros, cómo vamos a reaccionar, y todo eso es parte del testimonio que damos. Porque cuando uno dice ser creyente, ser cristiano, todo el mundo está mirándolo a uno cómo actúa. Si uno actúa como cualquier persona actuaría, reaccionando mal, siendo enojado y diciendo malas palabras, o uno va a reaccionar de una manera correcta, como reaccionaría el Señor Jesucristo. Entonces, eso hace parte de evangelizar, porque las personas van a ver esa diferencia en nosotros y va a decir, ¿qué es lo que usted tiene diferente que a pesar de todo lo que le hacen, sigue sonriendo? A pesar de todo lo que le dicen, sigue actuando bien, correctamente. Entonces, parte de eso y debemos, y Dios es el que nos da ese poder para evangelizar. Entonces la iglesia no puede quedarse en esa comodidad como todos, la iglesia primitiva que estaba solo en Jerusalén no puede quedarse. Y es ahí donde entra en efecto la gran comisión de predicar el evangelio por donde quiera que estemos. ¿Y qué pasa? Dice que las ovejas son las que dan a luz ovejas. El pastor tiene que cuidar a las ovejas, ¿cierto? Pero son las ovejas las que se reproducen en ovejas. El pastor las lleva por el campo, les da pasto, las cuida, las protege, pero las que se reproducen son las ovejas con las ovejas. Entonces es responsabilidad de las ovejas traer a otras ovejas, ¿cierto? Predicar la palabra, predicar el evangelio, hablarles del Señor, invitar a las personas que nos rodean a la iglesia. Pero entonces no esperemos esa persecución, porque si nos quedamos en valle de comodidad, después viene la persecución para esparcirnos. Ahí vienen las situaciones, todo lo que puede tener como mezclado en esa persecución. Entonces debemos hacer caso, ser obedientes por las buenas, ser obedientes por las buenas y no esperar que de pronto el Señor use, así como usó la persecución para que hicieran la misión, que el Señor use algo en nuestras vidas con el propósito de que le cumplamos la misión que Él tiene para nosotros. Amén. Volviendo ahí a Efesios capítulo 4, verso 3, verso 9. Efesios 4, 9. Dice que Cristo descendió antes de ascender. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, antes de ser exaltado hubo humillación. Él se humilló primero. Él se despojó de sí mismo. En Filipenses 2, ahí más adelante, unas hojitas más adelante, Filipenses 2, versículos 6 al 8. Amén. Filipenses 2, 6 al 8. ¿Ya lo tienen? Oído, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Sí? Se humilló al encarnarse en un hombre y con todo el propósito que tenía el Señor de esa misión que le había encomendado. En Isaías 53. Isaías 53, versículo 4 al 6. Amén. Isaías 53, versículo 4 al 6. Dice así: ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Entonces dice que fue el herido por nuestras rebeliones. ¿Sí? Entonces Cristo se humilló, se hizo hombre con el propósito de cargar en él todo. Entonces Cristo descendió en cuanto a su encarnación, en cuanto al sufrimiento que tuvo, en cuanto a la muerte en la cruz. ¿Sí? Se quitó su corona, se quitó su capa, bajó a morir por los pecadores. Él bajó a dar nuestra salvación costó la humillación del Hijo de Dios, y todo por amor ¿a quién? A nosotros. Por ese amor tan inmenso que dice la palabra en Juan 3:16, que de tal manera nos amó Dios, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree que sea salvo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Vida eterna dónde? En el reino de los cielos. Es decir, que no vaya que tener que ir al infierno a pagar por sus pecados, sino que vaya al reino de los cielos a vivir con el Señor. Amén. Entonces esa fue la humillación del Hijo de Dios. Él se humilló, y Él se humilló para darnos vida eterna. Amén. Y el versículo 10, en Efesios 4:10. Donde el cosito. Efesios 4:10 dice: el que descendió, él mismo también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Entonces dice que el que descendió, o sea, después de que Cristo se humilló, descendió, dice que él fue exaltado. O sea, Cristo fue exaltado y ahora reina sobre todo. Así, con ese poder, por su obra misericordiosa, por su obra redentora, él fue exaltado. Leamos ahora unas hojitas adelante, ahí en Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Amén. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo, ¿qué? Nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es del Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Amén? ¿Jesucristo es quién? El Señor. Dice que Él fue exaltado a lo sumo, que se entregó, se humilló, hizo su obra redentora y se fue al reino de los cielos. ¿Para qué? Para que nosotros también pudiéramos ir a ese reino celestial.
Y hay una evidencia ahí de eso en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 55. Hechos 7, 55 y 56. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56. Dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es decir, Esteban ve a Cristo a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, en el reino de los cielos. Y eso ahí determina que Cristo fue exaltado y reina sobre todo. Entonces Cristo ahora reina, intercede, gobierna y derrama dones a su iglesia. Amén. Él reina sobre la iglesia. Él intercede por la iglesia. Él gobierna la iglesia. Y tras del hecho derrama dones en nuestras vidas. Amén. Y está sentado porque ya venció. Él ya hizo su obra redentora. Amén. Cristo ya pagó el rescate por todos al vencer en la cruz. Amén. Entonces, debemos servir a Cristo victorioso, a un Cristo, no a un Cristo derrotado, sino al Cristo que venció, porque Él venció sobre la cruz, como leíamos hace un momento, que él venció y exhibió públicamente a las potestades, exhibió públicamente triunfando sobre la cruz a todo principado de maldad. ¿Sí? Él ya venció y nos ha dado entrada en el reino de los cielos. Amén. Versículo 11 al 12 de Efesios. Efesios 4, 11 al 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ¿para qué hizo todo esto el Señor? O sea, ¿para qué a unos constituyó apóstoles, profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros? Para perfeccionar a quien, a los santos, amén, a la iglesia de Cristo, para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo se edifica con los creyentes. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo cuando creemos genuinamente en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. O sea, el cristiano no es de venir al domingo y tener el ministerio de la silla, sino que debe funcionar en el cuerpo de Cristo, empezando con el evangelizar, el traer, el invitar a personas para que vengan a los caminos del Señor. Y cada ministerio tiene una función. Los apóstoles, que fue el fundamento de la doctrina, es decir, en el tiempo de los apóstoles, que ahora no hay apóstoles según lo que hemos estudiado, porque uno de los requisitos era que caminaran con el Señor, que fueran testigos literal del Señor Jesucristo. Que el apóstol Pablo, como abortivo, como él mismo lo dice, que fue el último de los apóstoles, dice que en la palabra de Dios en el libro de los Hechos hay alrededor de 9 versículos que afirman que el Señor Jesucristo interactuó con el apóstol Pablo en visiones y físicamente para la gloria de Dios, pero con el propósito que él fuera el instrumento escogido y que él fuera preparado para lo que él tenía que ser. Y fue tan preparado, más preparado que un yogur, fue tan preparado que vemos los frutos, ¿no?, de esa preparación en el Señor. Toda la mayoría del Nuevo Testamento fue inspirada por el Espíritu Santo, dada esa inspiración al apóstol Pablo para que escribiera esas cartas que hoy edifican a la iglesia de Cristo. Amén. Los profetas, que son mensajero, portavoz, que ya no es un ministerio como tal activo, ¿cierto?
pero el Señor sigue hablando, ¿cierto? Pero sin dar nuevas doctrinas. Eso es muy importante, porque hoy en día se levantan supuestos profetas del Señor a dar nuevos mensajes, nuevas doctrinas, cosas que realmente van en contra de la palabra. Y si hay algo que va en contra de la palabra, no es verdad, no es genuino. Porque el Señor no va a dar nuevas doctrinas, el Señor puede hablar y anunciar cosas que ya están escritas en la palabra de Dios, que está todo lo que se diga debe ser respaldado por la palabra de Dios, que es nuestra fuente, nuestra principal fuente de sabiduría, de doctrina, para el ministerio, para todo, es la palabra de Dios. Y no podemos escuchar ni podemos hacer caso a algo que vaya en contra de la palabra de Dios o que no esté escrito en la palabra de Dios. Todo debe ser respaldado por la palabra. Y evangelistas, ¿para qué? Para ganar almas para el Señor. Algo que todos debemos hacer. Que todos somos evangelistas según la palabra. Todos tenemos que evangelizar, que predicar el evangelio, que llevar el mensaje de salvación, sobre todo a nuestros hogares, empezando por ahí, porque muchas personas dicen, no, yo quiero ir a las naciones a predicar el evangelio y quiero ir a Europa y quiero no sé qué, como por viajar por el mundo más allá de hacer la misión realmente del Señor, pero nuestra comisión la podemos empezar por nuestras casas, por nuestras familias, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por las personas que nos rodean, por el vecino, por esas personas es que el Señor nos llama a que prediquemos primero con ellos. Pero ojo, porque como eso va de la mano del buen testimonio, y si nuestra familia ve nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestro carácter fuerte, nuestra forma de actuar incorrecta, pues ¿qué les vamos a ir predicando, no? Sino que por eso es que el testimonio es parte fundamental. ¿Cómo nos ve nuestra familia? Porque es ahí donde ganamos almas para el Señor, almas para Cristo. Entonces, desde ahí tenemos esa gran comisión de llevar el Evangelio. Y pastores y maestros para cuidar y enseñar, ¿cierto? Y todo en el propósito y en el tiempo y según la palabra que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y, y no, el Señor no nos ha llamado a ser solo espectadores, a estar solamente parte del cuerpo, sino que a ser miembro activo de la congregación, miembro activo del cuerpo de Cristo. Como les decía, no tenemos el don de la silla, ¿sí? El de solo venir a sentarnos, ¿no? Hay que trabajar para el Señor, hay que honrar al Señor. Debemos entonces trabajar para la gloria de Dios, para exaltar el nombre de Dios con nuestras vidas. Amén. Volviendo ahí al versículo, Efesios 4, versículo 13 al 16. Dice, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, a quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces el objetivo de esto es la unidad de la fe, el conocimiento de Cristo, la madurez espiritual, hasta llegar a esa estatura de Cristo. El crecimiento espiritual es que crezcamos espiritualmente, que crezca nuestro ser interior, ¿sí? De tal manera que ya no viva yo, sino que realmente viva Cristo en mí, que ya no actuemos por lo que nosotros queremos, por lo que quiere la carne, ¿cierto? Sino que actuemos por lo que quiere el Señor, como que actuemos, por lo que quiere nuestro espíritu para darle la gloria y la honra a Dios. En el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes.
Dice, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y hemos hablado de eso mucho, ¿no? Que el niño fluctuante, el inmaduro espiritual se deja llevar por cualquier doctrina, por cualquiera que hable bonito y le esté hablando de la prosperidad y le esté hablando del éxito personal y las bendiciones de esta tierra, entonces corren a ver eso. Y no, y cuando uno les habla de que aquí pasaremos aflicción, de que podemos pasar necesidad, de que nuestra mirada debe estar puesta en el reino de los cielos y no en las cosas de este mundo, ahí sí no nos gusta. Pero es que la verdad, esa es la verdad y la verdad nos hará libres, porque nos quedamos atados y esclavos a las cosas de este mundo, nos quedamos atados al pecado y el Señor quiere que abandonemos el pecado, quiere que pongamos nuestra mirada en las cosas del reino de los cielos, que no podemos seguir siendo iguales. Con el pasar del tiempo debemos crecer espiritualmente, madurar, cambiar, dejar nuestras costumbres del mundo, ¿sí? Eh, Porque no es como en el mundo hoy en día que ahora dicen que no, que la juventud va hasta los 40, ¿no? Que somos jóvenes hasta los 40. Eso es mentira porque lo que quiere el enemigo es distraer a las personas. No, ya desde adulto hasta cuando recibe la cédula realmente. Ahí es cuando nos convertimos, según los estatutos colombianos, nos convertimos en adultos. Y ahí es donde venimos debemos madurar, que ya empezamos a trabajar, que empezamos a vivir y actuar de una manera diferente, porque no podemos seguir siendo niños o comportándonos como niños, porque ya tenemos que darle la gloria a Dios con nuestra vida. Amén. Son artimañas del enemigo, ¿para qué? Para que la humanidad siga cautiva en esos, con sus pensamientos entenebrecidos, que ya no vean ni piensen hacia el reino de los cielos, hacia hacer algo mejor, sino que se queden como esclavos de las cosas de este mundo. Y los peligros de esa inmadurez es ser llevados por falsas doctrinas, ¿no? Como esas doctrinas que le hemos hablado aquí tanto de la prosperidad, de la superación personal, que realmente son doctrinas que llevan al error, porque el Señor no quiere que nos superemos personalmente, Él quiere que nos superemos espiritualmente para gloria de su nombre. No quiere que pongamos nuestras miradas en las cosas de esta tierra, sino nuestra mirada en el reino de los cielos. Él sabe que tenemos necesidad de las cosas de esta tierra y Él dice que nos va a dar eso por añadidura. O sea, eso es como la propina, tome chino. ¿Sí? Pero no es realmente lo que nos debe motivar para seguir al Señor. Lo que nos debe motivar es la vida eterna. Cuando muramos, porque ninguno tenemos la vida comprada, ¿cierto? O alguien la tiene comprada. ¿Alguien sabe cuándo va a morir? No. ¿Alguien sabe cuántos años va a vivir? No, no sabemos. Podemos salir, Dios no lo quiera, un accidente y hasta ahí llegamos. Vamos tranquilos caminando o vamos en el medio de transporte, lo que sea, un accidente. Somos a veces prudentes, pero hay gente imprudente a nuestro alrededor. Y llegamos y morimos. Y ahí es donde realmente nos presentamos delante del Señor a ver cómo hemos actuado, cómo hemos vivido. ¿Sí? Y entonces, como no tenemos esa vida comprada, debemos de estar siempre a cuentas con el Señor. O sea, el Señor no quiere que estemos viendo por lo exitosos y lo bueno que somos acá, sino que Él quiere que veamos por nuestro futuro celestial. Al Señor no le importa nuestro futuro en esta tierra, sino realmente lo celestial. Entonces debemos ser constantes espiritualmente, porque los peligros de la inmadurez de ser llevado por cualquier falsa doctrina o estar en inconstancia espiritualmente. Porque cuando es uno inconstante es que no se congrega constantemente, que no ora constantemente, que no estudia la palabra constantemente y cae en el engaño del enemigo. Se aparta del Señor. En Santiago capítulo 1, ahí después de Hebreos, sigue Santiago más adelante. Santiago 1:8.
Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Y entonces, claro, cuando dice que el hombre de doble ánimo es el que realmente no está afirmado en el Señor Jesucristo, que tal vez escucha la palabra de Dios, puede que sea salvo o que solamente sea simpatizante, pero que realmente no ha entregado su vida al Señor y no quiere caminar con el Señor, y por eso ahí no hay constancia en todas sus obras. La constancia es algo que es continuo, continuamente congregándose, continuamente alabando al Señor, continuamente estudiando la palabra, estando firme con el Señor. Y la solución a eso viene en Efesios, en el versículo 15. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Entonces debemos crecer espiritualmente. No podemos seguir siendo iguales a como éramos cuando empezamos a congregarnos o cuando creímos o aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí en ese momento nacemos de nuevo, empieza ese cambio, pero no nos quedamos siempre de esa misma estatura, ¿no? Es como los niños. Ellos nacen como bebés y bebecitos menos de un año son pequeños y ya empiezan a crecer, a crecer, a crecer hasta que ya son unos camastrones, dicen por ahí. Que ya son grandísimos, ¿sí? Más grandes que el papá. Entonces, ¿qué pasa? Que van creciendo. Así mismo en nuestra vida en Cristo. Debemos crecer espiritualmente, debemos avanzar espiritualmente en los caminos del Señor, para que dé ese resultado, que es del versículo 16. Dice, eh, de todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. O sea, todo el cuerpo recibe su crecimiento para edificarnos en el amor del Señor. Entonces, crecer es obligatorio para el creyente, amén. Permanecer firmes en los caminos del Señor es necesario y edificarnos los unos a los otros es parte de ese llamado. O sea, tenemos que interactuar para poder que nuestro carácter vaya siendo pulido. Porque a veces puede que alguien nos diga cosas que en la congregación, en las prédicas, en todo, cosas que a veces no nos agraden, porque nos llama la atención. Y cuando simplemente dejamos de asistir o lo tomamos de una manera mal, que es que están hablando de mí, que es que me están señalando, que de esto o aquello, no nos dejamos de edificar. Pero cuando aceptamos esa palabra, cuando aceptamos eso de que nos hablan, de que nos llaman la atención, de que nos corrigen, es porque debemos ser edificados en el Señor. Ahí crecemos espiritualmente. Ahí vamos dando, o sea, no solamente siendo oidores, sino siendo hacedores de la palabra, haciendo caso, siendo obedientes. Y así nos edificamos para, en parte de ese llamado. No podemos quedarnos como niños espiritualmente. Como los niños crecen, así es físicamente, así debemos crecer nosotros espiritualmente. Entonces, este pasaje nos lleva a verdades contundentes. Cristo ya venció en la cruz. Cristo ya nos dio dones. Cristo ya estableció su iglesia, que somos nosotros, un solo cuerpo ahora. Entonces ahora la responsabilidad es nuestra, es usar esos dones, servir para el cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios, predicar el Evangelio, crecer espiritualmente, crecer en esa madurez en el Señor. Entonces es hora de levantarnos, es hora de salir de nuestra comodidad, siendo esforzados y valientes. No esperemos la persecución para servirle al Señor, sino que es hora de ser esforzados y valientes para el Señor, para nuestro Dios. En Mateo 28, le damos a Mateo 28, versículo 19 al 20. Ahí está la gran comisión.
Mateo 28, 19 al 20. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, estamos usando los dones, estamos creciendo espiritualmente, estamos ganando almas para Cristo, porque al final no se trata de asistir, no se trata de venir y congregarnos, que claro, que es parte fundamental, pero se trata también de crecer y ser edificados en el cuerpo de Cristo. Amén. Pero para crecer se necesita comunión con Dios, madurez. Y esa comunión con Dios se ve reflejada en la oración, en la alabanza, en el estudio de la palabra, en congregarnos, en ayunar. ¿Sí? Entonces, esos son pilares fundamentales que todo creyente debe tener en su vida para crecer espiritualmente, para madurar, para ir avanzando en el camino del Señor. Estamos en esta carrera y vamos avanzando hacia el Señor, pero tenemos que crecer espiritualmente para cuando nos encontremos esos obstáculos de la vida, esas situaciones, esas pruebas, esas dificultades, pues podamos seguir corriendo, podamos saltar esos obstáculos. Y si nos enredamos y caemos, que seamos tan maduros que podamos sacudirnos, levantarnos, reconocer el pecado, pedirle perdón al Señor y seguir avanzando en el camino. Amén. Para seguir a esa plenitud y esa perfección en Cristo Jesús. Para alcanzar que al Señor Jesucristo, esa estatura, y uno dice, claro, una medida, una vara muy alta, la que nos da el Señor de cómo debemos ser. Pero eso es un proceso que iniciamos cuando creemos en el Señor y vamos avanzando cada paso más, cada escalón más, cada metro más que avanzamos en el Señor, nos vamos perfeccionando, ¿sí? Para que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, que nos halle limpios, nos halle dignos de entrar en el reino de los cielos. Y claro, no es por obras, para que nadie se gloríe, es por gracia, por amor a Él, pero las obras reflejan lo que realmente somos. Las obras reflejan de cómo vivimos, si somos obedientes, porque el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. O sea, ya hemos visto muchas señales, prodigios y que han sido acá establecidos en la palabra de que ya todo se ha cumplido. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, vendrá el Señor. Y parte de esas evidencias son esos conflictos en Israel. Y si vemos, ahorita están como en tratados de paz, en cosas de esas, y es más de evidencia aún, porque tiene que venir esa paz, que para el mundo va a ser una buena paz, pero realmente va a ser todo lo contrario. Nosotros debemos de estar preparados, porque en cualquier momento viene el Señor Jesucristo por nosotros, por su iglesia. Debemos estar preparados para irnos con el Señor al reino de los cielos. Amén. Entonces debemos también actuar en esa gran comisión, actuar en obediencia, estar en comunión con el Señor para poder ir creciendo espiritualmente. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por esta palabra que nos alienta, Padre Santo, a vivir conforme a tu voluntad, conforme a la santidad, a ser hacedores de tu palabra, a ser obedientes, a predicar el Evangelio, a evangelizar, Señor, a traer personas para ti, Dios Todopoderoso. Entonces, te pedimos, Señor, que obres, que tu Santo Espíritu nos redarguya, que tu Santo Espíritu nos recuerde que debemos primero dar buen testimonio en nuestra vida, Padre, como cristianos, Señor, como creyentes, para ser edificados en la palabra del Señor, para seguir siendo prosperados y ir creciendo espiritualmente para gloria de tu nombre. Y asimismo para predicar y evangelizar y poder traer más personas para que no se pierdan, sino que ellos también tengan vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dejamos todo en tus manos, amado Padre, dejamos en tus manos nuestras vidas, dejamos en tus manos nuestro ser para gloria de tu nombre. Dejamos en tus manos el resto de la semana, el resto del día y que todo sea en honor a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Gloria a Dios.